Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, viernes 13 de junio, bienvenidos a Primer Click. Israel lanza ataque contra Irán, el petróleo se dispara, los inversionistas buscan refugio y también tenemos nuestro especial semanal enfocado en el S&P 500. Llegamos al final de la semana y no lo hacemos en el mejor de los escenarios. Tenemos un aumento real del riesgo geopolítico después de que Israel sorprendiera al mercado, al mundo en general, con un ataque muy específico contra Irán. Este ataque incluyó el lanzamiento de drones hacia edificios de departamentos donde estaban líderes militares iraníes en Teherán, así como a instalaciones militares y nucleares. Hay una reacción inmediata en los mercados, el petróleo se dispara en torno a un 5%, tanto el crudo Brent como el WTI ven subir los barriles por encima de $71. Vemos caídas en la mayoría de las bolsas, tuvimos una sesión negativa en Asia, vemos una caída del stock 600 europeo y los futuros de Wall Street se alinean también para una apertura con pérdidas. Hay que decir que este ataque ha llevado a que los inversionistas busquen refugio esta mañana. Vemos el oro subir en torno a un 1%, supera los $3.400 por onza. Vemos también que incluso se sacuden esos temores, esas dudas que habían en torno al dólar, en torno a los bonos del Tesoro estadounidense. Hay cierto rol de refugio de estos activos. La demanda, por ejemplo, por los bonos del Tesoro lleva las tasas a la baja. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años transa a esta hora en 4,35%, muy por debajo de ese 4,50% con el que iniciamos la semana. Vemos también que el dólar repunta moderadamente, pero hay un repunte desde esa caída que lo llevó a su menor nivel de 3 años ayer. Analistas advierten que estamos en una situación muy delicada. Ya desde Europa han llegado llamados a que todas las partes den un paso atrás y tomen la calma. ¿Cuáles son algunas de las versiones detrás de estos ataques? Israel acusa que Irán lanzó misiles hacia territorio israelí, lo acusa además de financiar a Hamas, a los rebeldes hutíes en Yemen y en general a ser el gran financista de milicias y otros grupos terroristas en el Medio Oriente y en África. Pero no solo eso, también acusa que Irán ha acumulado suficiente uranio enriquecido para unas 10 cabezas de bombas nucleares. Y precisamente ayer la Agencia Internacional de Energía había advertido que Irán estaba incumpliendo con las restricciones para el desarrollo de su programa nuclear. En ese sentido, Israel asegura que este se trata de un ataque preventivo y que fue realizado con objetivos específicos. Irán responde con el lanzamiento de al menos un centenar de drones que Israel asegura haber interceptado. Alrededor de la región hay condena a esta acción israelí, que se lee también como una operación política del primer ministro Benjamin Netanyahu, que apenas sobrevivió un voto de confianza en el Parlamento. Los países del Golfo Pérsico han denunciado esta acción israelí. Turquía se ha unido a las críticas contra esta acción de Israel, acusa que es una forma de distraer de lo que está pasando en Gaza en materia humanitaria debido a la represión israelí y la restricción de la ayuda humanitaria en ese lugar. Y tenemos también a Omán, que iba a ser la sede de estas conversaciones entre Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo y mantener el tratado nuclear. Ya Irán ha advertido que de ser atacado se retiraría del pacto nuclear, lo cual implicaría un nivel aún mayor de riesgo, porque implicaría, entre otras cosas, que se suspendan las visitas de la Agencia Internacional de Energía, así como otros controles. Hay reuniones de emergencias para los diferentes consejos de seguridad de los países de la región, también una convocada para el Consejo de Seguridad en Estados Unidos a las 11 de la mañana.
Vemos que hay sectores que reaccionan a esta nueva situación de riesgo político en Medio Oriente. Vemos alzas en las acciones de defensa, en las acciones de energía, caídas en aviación y turismo, mientras se reportan un alza ya en las tarifas de transporte marítimo. Se teme que esta acción de Israel no solo implique un problema en la cadena de suministros del petróleo, porque podría bloquear los envíos iraníes, sino también en otras cadenas de suministros por el cierre de otras vías. Fuera de Medio Oriente, Wall Street tiene una agenda algo débil. Hoy se publica el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan. Los analistas están previendo que va a haber un repunte respecto a las fuertes caídas de marzo y abril, quizás impulsadas por estas expectativas de que la Casa Blanca retrocede desde su postura más radical en materia arancelaria. Hay mucha incertidumbre en torno a ese tema. Vimos ayer que el mercado leyó que esta amenaza de Trump de imponer aranceles a través de cartas a los demás gobiernos en 1 o 2 semanas sin negociación de por medio, de alguna forma revivió esos temores de un impacto mayor en el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Esto llevó a la debilidad del dólar, que como les mencionaba, cayó a su menor nivel en 3 años. Hay expectativas de que esta debilidad continúe un poco más hacia adelante, al menos hasta que tengamos claridad de cuál va a ser el nivel de los aranceles y poder definir cuál va a ser el impacto en la economía estadounidense. Sin mayores índices, sin mayores cifras en la agenda, de aquí el mercado entra a un periodo de espera de las acciones de la Reserva Federal. La mayoría de las apuestas dan por sentado que la Fed va a mantener la tasa de interés en su nivel actual. Los banqueros de la Fed han sido bien claros en señalar que se van a mantener expectantes al menos hasta tener las cifras de junio, julio, por lo cual no se deberían esperar cambios de aquí hasta después del verano de Estados Unidos. Sin embargo, las lecturas menores a las esperadas en inflación, así como ciertas señales de debilitamiento en el mercado laboral, crean ya una mayor presión, llamando a la Fed a no esperar demasiado y ya recortar la tasa de interés. Esa es una postura que comparte la Casa Blanca y ayer Donald Trump aseguró que van a forzar un recorte de tasas de interés. Él cree que la Fed debería recortar la tasa en al menos 1 punto porcentual. Según la institucionalidad, según el marco legal, Trump no tiene capacidad para obligar a la Fed a recortar la tasa de interés. Sin embargo, sus declaraciones reviven ese temor de una pérdida de independencia del Banco Central estadounidense. Se alinean también un poco con esta idea de un presidente que prueba los límites del poder ejecutivo en Estados Unidos. Eso está causando mucha tensión. Donald Trump se prepara para celebrar mañana su cumpleaños, pero él dice que no, que ha organizado una gran parada militar en Washington, algo no común en esa ciudad, y que no es para celebrar su cumpleaños, sino para celebrar al ejército que cumple 250 años. Ustedes escogerán creer qué es lo que se celebra, pero en todo caso ya hay señales de oposición. Bajo el lema No King o No hay reyes, se han convocado a protestas y marchas en unas 2.000 ciudades de Estados Unidos para contrarrestar ese despliegue militar que va a hacer Trump en la capital. Ya que hablamos de Estados Unidos, demos paso a nuestro especial de esta semana. Conversamos con Alejandra Drulinski. Ella es subgerenta de activos globales de inversiones Security Wealth Management y conversamos de ese repunte que hemos visto en los últimos días del S&P 500. No es el caso hoy, pero entran en juego otros factores. Hasta antes de este ataque de Israel contra Irán, teníamos una perspectiva de que el S&P 500 llegaría pronto a ese nivel récord que alcanzó en febrero pasado. Le faltaban apenas menos de 2%. Y ahora, bueno, depende de cómo se desarrollen los riesgos políticos, pero en general hay una mejor perspectiva para los activos estadounidenses. Y de esto hablamos con Alejandra. No se pierdan nuestra conversación. ¿Cómo se explica este repunte o qué factores explican este repunte? ¿Es que el mercado está cambiando de opinión respecto a Estados Unidos, respecto a las acciones estadounidenses? ¿Se está volviendo a convencer de ese mercado? Perfecto. Bueno, Marcela, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante comenzar mirando cómo partió el año. Y que en el fondo, si miramos
cómo partió el año y cómo estamos hoy día, en realidad pareciera, si uno mirara foto contra foto, pareciera ser que no han pasado muchas cosas, pero en el fondo sí han ocurrido bastante noticias y han ocurrido un sinfín de temas, y entre eso la incertidumbre aumentó considerablemente. Entonces, si nos ubicamos en el 1 de enero, lo curioso es que muchas de las cosas que han pasado nosotros ya sabíamos que iban a pasar. Sabíamos que Trump iba a asumir su segundo mandato en Estados Unidos, sabíamos que el foco iba a estar en el tema de aranceles, sabíamos que el boom de la inteligencia artificial iba a ser un tema relevante este año, el tema de la deuda también, un tema muy importante, reformas también tributarias, etcétera. Entonces ya sabíamos que muchas de las cosas que iban a pasar y pasaron. Ahora, la gran diferencia es la dimensión de todas estas políticas. Entonces, ¿qué pasó? Las primeras semanas del año, el S&P partió al alza con mucho optimismo en el mercado y después se fueron dando noticias. La primera quizás de ellas fue el tema de DeepSeek, esta startup de inteligencia artificial en China, que entró en el fondo a competir con la inteligencia artificial que estaba siendo creada en Estados Unidos. Entonces, a un costo mucho más barato y quizás de una forma más eficiente, Nvidia llegó a caer 30%. Y más tarde, devolviéndonos a eso, nos dimos cuenta que quizás esa inteligencia tenía algunos, ese modelo en el fondo tenía algunos problemas, entonces el mercado quizás lo dejó un poco pasar, pero vinieron todo el tema de los aranceles y con un tono mucho más agresivo por parte de Trump. Lo vimos el 2 de abril con el Día de la Liberación y nos dimos cuenta que la política que estaba implementando Trump era mucho más agresiva. Y en eso el mercado llegó a caer desde mediados de febrero hasta más o menos el 8 de abril, llegó a caer cerca de un 20%, si no me equivoco, un 18%, y la incertidumbre se elevó considerablemente, la volatilidad también. Posteriormente a eso, ¿de qué vino el repunte? Entonces ahí es donde nos estamos ubicando más o menos hoy día. Estamos viendo que toda la caída fue un shock autoinfligido por Trump, finalmente, o por la política de la administración de Trump. Y posterior a eso, y como tiende a pasar con las políticas de Trump, o la primera piedra en el fondo que Trump tira y después tiende a recapacitar o moderarse un poco, y eso es lo que hemos estado viendo con todas las treguas, el aplazamiento de los aranceles por 90 días, y eso en el fondo ha hecho que la confianza mejorara. Porque si vemos cómo estuvo la confianza en abril, la confianza de los consumidores, de los inversionistas y todos los datos más soft, por decirlo así, de expectativas hacia adelante, tuvieron una caída considerable. Y después de todo este tema de las treguas, y de hecho la noticia de esta semana, con que había salido bien en la negociación en Londres entre China y Estados Unidos, le dio algo más de fuerza a los mercados y hoy día ya lo tenemos muy cerca de los niveles máximos históricos y ya con un retorno positivo en lo que va del año. ¿Cuáles serían entonces, en ese escenario, que creo que el resumen ha sido perfecto, cuál crees que ha sido el factor o el evento más importante para que el mercado diga, ok, no es tan malo como pensábamos? Sí, yo creo que el mercado se dio cuenta que Trump o la administración de Trump tiene capacidad de mirar el mercado, en el fondo, porque en un momento dijimos el 2 de abril no se está mirando el mercado, o sea, a diferencia de lo que fue el 2017, que Trump estaba muy preocupado de las bolsas y que en el fondo él mismo lo decía, que este mandato iba a terminar con bolsas en máximo histórico, etcétera. Ahora, en un momento pensamos que quizás no estaba tan preocupado de esto, pero sí le importa mucho, por ejemplo, el tema de las tasas de interés, porque si vamos a lo que es la deuda en Estados Unidos, vemos que este año estaría venciendo una gran parte de la deuda. Y la deuda hoy día está tasada o con unas tasas de interés cercano al 3,5. Y si las tasas se mantienen en los niveles actuales, que están en torno al 4,5, nos estaríamos endeudando a una tasa mucho más alta. Entonces vemos esta moderación y empezamos a sentir como inversionistas que quizás las cosas van a dar un paso atrás. Y yo creo que ese es el principal foco de donde estamos hoy día y la probabilidad de recesión. Luego, el 2 de abril, la probabilidad de recesión aumentó para muchos hasta un 70% y hoy día hemos visto que esto ha bajado, estamos en torno al 40% y los datos más duros apuntan a que todavía la economía norteamericana sigue resiliente. Tenemos datos de empleo que están bastante fuertes, se ha deteriorado un poquito, de hecho la creación de empleo siguen estando en niveles sumamente saludables, se encuentran en promedio en 140.000 puestos de trabajo creados en los últimos 12 meses, quizás los últimos 6 algo más arriba, el desempleo en niveles de 4,2%, es decir, en niveles más bajos históricos, pero el tema es que se ha ido revirtiendo un poco este tema, entonces seguimos con datos macro más fuertes, pero y eso en el fondo ha dado más espíritu a esta alza en el S&P. Pero, ¿crees que es lo escuchaba esta mañana, por eso te lo planteo así, una sobrecomplacencia de los inversionistas en el sentido de que lo que estamos viendo son las cifras de abril y mayo y que todavía no se recoge todo el impacto
efectivo en la economía, ya no solo de los aranceles, sino también, por ejemplo, en el mercado laboral de toda esta ofensiva migratoria, de las deportaciones masivas. Hay quienes dicen, mucho ojo, recién vamos a ver, o sea, conversemos cuando salgan las cifras de junio o julio. ¿Que coincides con que hay un poco como de exagerado optimismo por estos días o es simplemente no es tan terrible como habíamos pensado? Yo creo que tiene un poco de los dos factores, porque bien creo que el mercado se adelantó mucho cuando fueron las caídas, creo que quizás faltó ver un poco Mm, la imagen más amplia, y asimismo creo que cuando tuvimos si nos volvemos al episodio del 2020, cuando fue el tema del COVID, las empresas se apresuraron mucho, por ejemplo, en los despidos. El desempleo llegó a niveles de 14%, en el momento que llegó el COVID o el virus, comenzaron a tomar medidas sumamente drásticas y después se dieron cuenta que en realidad no era tan grave, o más que no era tan grave, el nivel de estímulos que se dio fue muy fuerte y finalmente tuvieron que dar marcha atrás y recontratar a toda esta gente o a mucha gente de las que habían despedido. Entonces yo creo que el mercado aprendió de eso, que fue algo muy costoso, aprendió de eso y hoy día está en un tono más wait and see, esperando ver cómo se terminan de dilucidar todos estos riesgos, porque hay muchos riesgos hoy día y hay muchos temas que todavía no se desarrollan en su totalidad. Entonces yo creo que este optimismo, primero, bueno, tuvo un impulso muy fuerte después del 2 de abril, al alza, después de la baja fuerte, pero ahora yo creo que está en modo más moderado, subiendo lentamente y esperando datos que confirmen quizás esta desaceleración y también noticias respecto a las posibles conversaciones y negociaciones con China. pero aquí hay un factor que es puntual, que son las tecnológicas. Vimos que fueron las que lideraron las pérdidas cuando fue el momento de la corrección, como tú bien mencionaste, el tema DeepSeek jugó un rol importante, pero son también las que han liderado el repunte en las últimas semanas, específicamente la última semana. Hemos visto cómo Nvidia se ha recuperado, Meta, bueno, está anunciando estas multimillonarias inversiones, Google. ¿O cómo ves tú este repunte de las acciones tecnológicas? ¿El regreso de las siete magníficas es solamente un efecto de cayeron y ahora el mercado está diciendo no, las castigamos demasiado? Ujú. Perfecto. Yo creo que hay que separar en el sentido de que, por un lado, están las siete magníficas, que están muy ligadas a lo que es la inteligencia artificial, y claramente este boom en la inteligencia artificial hace que tengan un desempeño mucho mejor. Y mucha gente hace la pregunta de, ¿nos encontraremos de nuevo en una burbuja como lo fue con las .com, que pasó unos años atrás? Y en nuestro escenario es que no es así, dado que en este caso, las siete magníficas sí tienen una proyección de crecimiento más importante, tienen ingresos que se están generando, entonces vemos datos tangibles de que en el fondo tienen un crecimiento importante. Ahora, como bien dices, el año pasado y el antepasado, de hecho, el rally en el S&P 500, que subió en ambos años cerca del 23-24%, por 2 años consecutivos en el fondo, ese rally se dio principalmente por las siete magníficas. O sea, si nosotros descomponemos, tomando el año pasado, que el S&P subió cerca de un 24%, si hiciéramos el equal weight, o sea, que todas las acciones del S&P pesaran lo mismo, en realidad el índice hubiera subido un 10%. Entonces, esta concentración en las siete magníficas efectivamente dio mucho impulso al rally. Ahora, volviendo a la pregunta, lo que vemos nosotros hacia adelante, creo que la inteligencia artificial en este sentido está siendo plasmada a nivel más horizontal en todas las empresas. Entonces, muchas empresas que no son tecnológicas están implementando tecnologías nuevas para aumentar la productividad, la eficiencia, y en ese sentido se está utilizando de forma más horizontal en todos los sectores, y eso le va a dar un impulso a otros sectores además de lo que son las tecnológicas. Y siguiendo esa misma línea, entonces podremos decir que la recuperación, el repunte que hemos visto en las últimas semanas, tiene todavía espacio para seguir en el S&P 500. Sí, nosotros creemos que hay espacio para seguir subiendo. No vemos en ningún caso que los retornos de los 2 últimos años se vuelvan a repetir. Recordemos que el S&P 500 tiene un promedio anualizado de retorno de 10% en la historia. Entonces, los 2 últimos años fueron excesivamente altos, pero sí creemos que de acá hacia adelante podemos ver retornos positivos en Estados Unidos. Se ha cuestionado mucho el tema de la resiliencia en Estados Unidos y se va a seguir este excepcionalismo por mucho más tiempo. Sabemos que los inversionistas en los últimos meses han aumentado considerablemente su exposición a Estados Unidos. Los últimos meses, digo, previos a toda esta crisis, digo, años pasados, pero hemos visto cómo, y el ejemplo claro se puede ver quizás en las reservas internacionales, que en el año 2000, las reservas internacionales en dólares
eran en torno a un 70% y hoy día han bajado a niveles de 58%. Entonces sigue siendo la moneda o el cambio más importante y que en el fondo se está coronando como el más resiliente, pero los inversionistas han estado poniéndole una nota de cautela y eso mismo se ve en la depreciación del dólar que hemos tenido este año y también que muchos inversionistas han migrado a otros mercados buscando otras posibilidades y así también diversificando y no estando tan enfocados en Estados Unidos como lo estaban tiempo atrás. Bueno, ese ha sido como el gran tema de inicios de año, la diversificación. De repente, todo el mundo que estaba con portafolios súper concentrados, sobreexpuestos a activos estadounidenses. Había una frase que no recuerdo exactamente cómo era en inglés, pero es que no hay otra alternativa que Estados Unidos. Esa era la apuesta. Y de repente descubrieron que sí había y comenzó esta diversificación de portafolios. ¿Crees que esa es una tendencia que se va a mantener o ya estás viendo un revertir y decir, no, no, mejor regresemos a Estados Unidos? Yo creo que es algo que se va a mantener. Estados Unidos históricamente es visto como un refugio natural, tanto por su profundidad en el mercado, por la liquidez que entrega y por la moneda de reserva que sigue siendo la más importante. Y creemos que no hay un símil hoy día a lo que es el dólar o a lo que es el mercado norteamericano en temas de profundidad y liquidez. Entonces, yo creo que va a seguir liderando, al menos por un tiempo, y es muy prematuro decir que hacia más adelante lo va a perder, pero sí creo que esta nota de cautela va a hacer que sigan yendo flujos fuera de Estados Unidos. No así en una forma masiva como decirte que Estados Unidos va a perder el poder, etcétera. No, yo creo que el dólar seguirá siendo la moneda más fuerte, pero yo creo que se está dando la oportunidad. Muchos inversionistas quizás estaban sobreponderando de manera excesiva a Estados Unidos y esto les da el cuestionamiento nuevamente de que quizás fue algo demasiado grande y volver al tema básico y que lo vemos en todo el material educativo, que en el fondo la diversificación es muy importante al momento de invertir. Y es como un recordatorio de que tenemos que volver a eso. ¿Y ustedes tienen primero, algún nivel objetivo para el S&P 500 de este año? ¿Lo han corregido? Y segundo, ¿han cambiado su recomendación en torno a las acciones estadounidenses? Sí. Nosotros no tenemos nivel objetivo hoy día exactamente para el S&P, pero nos encontramos más o menos alineados con el mercado, que podría ser que de acá a los próximos 12 meses pueda seguir creciendo un 9 o un 10%. Creemos que va a tener un desempeño positivo y sí hemos hecho ciertos cambios, pero nada fundamental. Nosotros siempre hemos estado súper diversificados y creo que más importante que estar o no estar en ciertas regiones u otras, es muy importante la selectividad y ver dónde y de qué manera se va a llevar la inversión. Ahora sí, hemos estado balanceando lo que es el posicionamiento entre China y Estados Unidos. Creemos que los dos tienen un riesgo que se ha equiparado, por decirlo de cierta forma. El tema de los aranceles le afecta a los dos. Si no se llega a acuerdo, ambos van a perder y si se llega a acuerdo va a ser positivo para los dos. Hemos visto igual las últimas semanas que Estados Unidos está, o sea, por sentimiento se ha visto que tiene un poquito más de incentivos a llegar a una negociación. Él ha sido el que ha estado buscando más a China que viceversa. De hecho, eso ha sorprendido a los mercados porque si miramos lo que fue la antigua administración de Trump, que se veía que China estaba mucho más debilitado y en el fondo a los pies de Estados Unidos y buscando como alguna negociación, pero ahora se ha visto que está bastante tranquilo, ha logrado mitigar mucho el tema de los aranceles, ha ido por otras rutas quizás de negociación o flujo hacia otras economías, entonces se ve algo más tranquilo y creo que puede estar ganando de cierta forma las negociaciones con Estados Unidos. Obviamente es un tema en desarrollo y noticias día a día, entonces es muy prematuro decir si hay un ganador entre los dos o no, pero creo que China hoy día está en una buena posición para negociar. Y dentro de Estados Unidos, que dentro del S&P 500 o de las acciones estadounidenses, ¿hay sectores que ustedes favorecen más o que creen que tienen un rol más preponderante en este repunte? Sí, yo creo que más que sectores en particular es buscar compañías de buena calidad, porque en momentos de alta volatilidad, de alta incertidumbre, es bueno encontrar esas compañías que en el tiempo te logren generar estos flujos de caja, te logren generar ingresos y también tener mucho ojo con aquellas muy ligadas a el consumo exterior. Entonces, más que sectores en particular, es más buscar esas acciones que prometerían tener un riesgo más acotado en caso que algo más macro fuera a afectar de esta forma. Y también impulsar aquellas que, no tecnológicas particularmente, pero sí aquellas acciones que incorporen estas tecnologías, como la inteligencia artificial. Sabemos que la productividad, cuando las compañías implementan la inteligencia artificial de forma horizontal, estas compañías tienden a mejorar su productividad y eficiencia y eso obviamente beneficia en los números finales.
O sea, tú dices favorecer empresas que ya estén utilizando inteligencia artificial para mejorar sus procesos y ganar en productividad, básicamente eso. Exactamente, sí. Eso implica un manejo activo de las Ujú. inversiones, no tanto, por ejemplo, comprar un índice, que es lo que la mayoría de los inversionistas retail hacen. ¿Hay alguna, si en el caso de los inversionistas retail, para quienes comprar una acción en particular es más difícil, ¿qué recomendarías tú a la hora de pensar en aprovechar el repunte de Estados Unidos? Yo creo que en ese sentido, claro, es relevante comprar el índice del S&P 500. Sé que está muy cargado de las tecnológicas, pero finalmente creemos que las tecnológicas tienen mucho espacio para seguir subiendo. Entonces, si me lo dices así, claro, es Estados Unidos más general. Small caps también podría ser, eventualmente las small caps tienen una protección un poco más interna, tienen un consumo más interno. Entonces, si la escalada en los aranceles sube mucho, quizás esas empresas de consumo interno podrían también verse beneficiadas. Entonces depende también un poco el contexto que estemos buscando que pase a nivel global. ¿Y cuáles serían, porque hasta ahora es positivo, y para cerrar, cuáles serían los eventos de riesgo para este escenario? ¿Qué eventos pondrían en riesgo este repunte? Bueno, hay muchos riesgos. Yo creo que, bueno, uno de los más importantes, a diferencia de otros años en Estados Unidos, yo creo que la administración de Trump es un riesgo per se, o más que nada Trump, que a veces podría tomar decisiones algo más erráticas, enojarse con algún país, o ya lo hemos visto quizás con personas particulares, lo vimos hace una semana con la escalada de las tensiones con Elon Musk. Entonces, claro, yo creo que un riesgo principal se resume en él mismo como política, pero también el tema de la deuda es un tema sumamente preocupante. La deuda hoy día son 36 billones o 36 trillones si se usa En los números inglés, en en Estados Unidos trillions. exactamente. Entonces, eso significa un 120% del PIB. Y se estima que con todas estas políticas, lo tenemos con la reforma tributaria, lo que vemos con los aranceles, etcétera, va a seguir subiendo. Entonces, el tema de la deuda hoy día es sumamente importante y también considerar el déficit. El déficit hoy día está en aumento y los intereses de esta deuda, que están a un promedio de costo de 3,5%, como lo dije, podrían llegar a subir. Y los pagos de intereses son un ítem sumamente grande en el gasto fiscal, es un 1,1 trillones, entonces es un tema bastante grande. Y también está todo el desafío que tiene la Fed de qué hacer con el camino que va a tomar para las tasas de interés. Sabemos que, y lo tenemos como ejemplo el 2022, que a veces actuar de forma muy lenta puede generar muchos problemas y es muy criticado y sobre todo le da una pérdida de confianza. Entonces creo que la Fed tiene un camino difícil hoy día porque no hemos hablado de la inflación, pero la inflación se encuentra en niveles de 2,4%. Tenemos recién esta semana el dato de inflación. Está a niveles bajos respecto a lo que había sido los años anteriores. De hecho, en 2022 llegó a niveles de 9,1%, su máximo, y ha tendido a bajar, pero obviamente las proyecciones de la inflación es que aumente con todo el tema que hemos hablado ahora. Y la Fed tiene una decisión muy difícil, como decía, anteponerse a esta alza en la inflación, que podría ser muy peligrosa para la economía, pero también ver el tema del crecimiento, porque si el crecimiento comienza a bajar o los datos blandos, como lo mencioné, de las confianzas, el sentimiento, etcétera, comienza a tener más influencia en lo que son los datos duros, va a tener un problema de inflación más alta con un crecimiento más acotado. Entonces yo creo que ahí está el principal desafío para este año y para la Fed. En este sentido, de aprobarse el paquete de reforma tributaria, ¿cómo lo leerías? ¿Lo leerías como algo positivo por el impulso que daría al crecimiento los recortes de impuestos o lo leerías como algo preocupante en el sentido de que precisamente al crearse más liquidez por recortes de impuestos, aumentarían presiones inflacionarias y porque aumentaría la presión fiscal? ¿Cómo lo lees? ¿Sería positivo o negativo? Yo creo que va a depender mucho de la magnitud que sea el paquete finalmente, porque por un lado, claro, menores impuestos a las compañías va a estimular la economía. Entonces, hay que ver el punto de equilibrio de cómo se estimula más la economía y que beneficia a estas empresas que podrían aumentar la inversión, podrían aumentar eventualmente el consumo y ser algo más positivo respecto a lo que pasaría con la inflación y sobre todo el déficit, porque si el déficit y la deuda siguen aumentando, el riesgo país de Estados Unidos va a seguir subiendo. Y ya lo vimos con lo que pasó con las tasas de interés, que subieron abruptamente, después bajaron considerablemente, ahora se encuentran más o menos en los mismos niveles que comenzamos el año, pero tenemos la rebaja clasificación crediticia que dio Moody's en mayo, que en el fondo le puso un foco de alerta a el tema de la deuda. Entonces es difícil dar una visión exacta porque va a depender de tantos matices y de un punto de equilibrio. Seguramente hay un punto de equilibrio que va a hacer que todo sea mejor, pero llegar a ese punto de equilibrio es lo más difícil. Alejandra, ¿qué tan importante va a ser
lo que pase terminada esta tregua de 90 días en el tema arancelario. Nos estamos acercando a ese punto, vence el 8 de julio. Tú que sigues las acciones estadounidenses, ¿cuál crees que sería A, el escenario más positivo para el día 9 de julio? Y B, ¿cuál sería el más negativo que tú crees que pondría un freno al repunte que estamos viendo? Bueno, el escenario más positivo sería que estas negociaciones bilaterales que ha estado haciendo todo este tiempo Estados Unidos con países uno por uno, tenga buenos frutos en el fondo, que las tarifas en realidad bajen. Yo creo que las tarifas iniciales que se anunciaron el 2 de abril fueron excesivamente altas, que al final era un peligro para todas las economías. Entonces, quizás hay un punto de equilibrio en las tarifas que puede ser más alto de los niveles actuales. Recordemos que en el año 1900 las tarifas promediaban cerca del 30%. Después vino todos los temas de globalización, etcétera, donde las tarifas tendieron a bajar a niveles de 2% en promedio. El primer mandato de Trump las duplicó, llegó al 3-4%, y hoy día la vimos de pronto llegar al 27%, que obviamente son tarifas sumamente grandes, sobre todo con la que vimos en China de 145, que en el fondo es decir, no quiero comercializar con ustedes. Pero hay una devolución, hoy día están en torno al 15-18%, quizás ahora con la negociación con China está más baja. Entonces yo creo que finalmente sí hay espacio para que puedan subir marginalmente los aranceles, pero llegar a negociaciones que puedan conversar mejor la economía y que sea mejor para todos, y Estados Unidos quizás recaudar un poquito más, pero no en un nivel excesivo que en el fondo limite y coarte lo que es la globalización y las economías de escala que se hacen con estas relaciones exteriores. Hay quienes plantean que lo que va a buscar la Casa Blanca es un alza generalizada de 10%, como un arancel mínimo. ¿Sería eso dentro del escenario más positivo? Yo creo que ese sería el escenario más positivo. Y claro, dejarlas en 25% como se planteó antes, yo creo que coarta mucho lo que es la libertad y la relación entre los países y el comercio finalmente. ¿Crees que la reacción que tuvo el mercado antes le va a servir de freno a Trump para decir, ok, voy por esa opción y no por reimponer los aranceles que anunció el 2 de abril? Yo creo que sin duda que sí, además considerando lo que pasó con las tasas de interés y el castigo en el Claro. fondo, que no fue un castigo, pero como se les llama a los vigilantes de bono, en el fondo le pusieron a la deuda en Estados Unidos un freno, y en el fondo fue una alerta de decirle, estamos mirando esto, o sea, estamos pendientes de que estos cambios así tan erráticos le quitan toda la confianza a Estados Unidos. Entonces yo creo que mirando eso y mirando, claro, lo que pasó en ese episodio, Trump lo debe tener mucho más presente, y sobre todo que él quiere que las tasas bajen. Entonces, yo creo que va contra un poco lo que él estaba buscando. Yo creo que no se imaginó, o pensándolo yo como Alejandra, no es visión de nadie, pero yo creo que no se llegó a imaginar esa magnitud de castigo que se le hizo a los bonos. Vamos a ver si está efectivamente escuchando el mercado. Muchísimas gracias, Alejandra. Como siempre, gracias por acompañarnos. Espero que les haya parecido interesante, útil nuestra conversación de esta semana. Si tienen un tema que quieran que abordemos en este espacio, pueden escribirme a través de mi correo mveles@df.cl. Pueden dejarme un comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando o viendo este podcast. Y por último, pueden escribirme a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez. No olviden seguir actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora. Yo les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.